Estamos en la serie de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el patrón que Dios ha dado a la humanidad como revelación de su naturaleza y como la expresión de ley moral imperturbable. Es para siempre. Los 3 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te inclinarás a ella, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tienen que ver con nuestra relación con Dios, puesto que esta relación es esencial. Los hombres no le dan la importancia de vida y se desestima esto casi por completo y se centran, la mayoría de las veces, en las relaciones interpersonales. Se piensa que si todos los hombres y mujeres pudieran vivir en armonía, todas las sociedades y naciones también podrían conseguirlo. Eso sería la lógica perfecta. Esto sería algo maravilloso. Pero falla la teología. Todos los problemas en la tierra nacen del desmoronamiento original de la relación entre Dios y el hombre. Ese es el motivo por el que los 3 primeros mandamientos conciernen a nuestra relación con Dios. Porque si eso no está bien, tampoco lo otro estará. Los 3 primeros mandamientos conciernen a Dios, afirman la prioridad del Creador. Dios debe ser lo primero. Describimos el 4º mandamiento como un puente, como una transición. Nos lleva de nuestra relación con Dios a nuestra relación con los demás. La observancia de este mandamiento, seriamente, se convierte en un sello de la proximidad o lejanía de la Iglesia de Dios, su Creador. Es de la forma que estamos aquí y lo que pensamos estando aquí, y qué ideas abrigamos en nuestra mente acerca del día de reposo, que Dios sabe dónde están nuestros corazones. Y puede saberlo de la forma que consideramos el día de reposo. El mensaje de hoy es introductorio. Habrá un segundo mensaje y quizás con la ayuda del Señor en su aprobación pueda haber un tercero. Quisiera, en primer lugar, que veamos el lugar del 5º mandamiento. ¿Por qué está ahí? En segundo lugar, su importancia. Y en el tercer punto lo nombraré casi al final para concluir. El lugar del 5º mandamiento. La mayoría de ustedes, y lo digo bien, no lo digo con jactancia ni por orgullo ni nada, la mayoría de ustedes no conocen cuáles son los mandamientos de la ley moral de Dios. Y menos aún citarlos según su orden. Pero si se les pidiera coger los 10 mandamientos y desordenarlos y ponerlos en orden, no dudo que la mayoría pusiera los 3 primeros mandamientos más o menos bien. Dependiendo de nuestra tradición y lo que hemos aprendido, puede que pusieran el 4º mandamiento, esto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo, como el siguiente o el último. Depende de la tradición. Pero después del 4º mandamiento, ¿cuál es el próximo? ¿Cuál pondrían ustedes en la lista? Algunos elegirían el mandato de no matarás, porque es fundamental. El asesinato es un ataque directo a la criatura creada a la imagen de Dios. Los hombres y mujeres fueron hechos a semejanza de Dios. Reflejan a su Creador por medio de su razón humana, conciencia, moralidad y capacidad de adoración. Otros quizás darían prioridad al no robarás, defendiendo la importancia de respetar la propiedad privada para que haya respeto mutuo y así poder todos los seres humanos vivir seguros, respetándonos.
Para otros darían la prioridad e importancia al no cometerás adulterio. Cometer adulterio es un ataque a la primera relación que Dios instituyó desde la creación. El matrimonio es una relación inquebrantable, pues es Dios mismo quien produce este vínculo entre dos personas de diferente sexo. Es una unión que no se da en ninguna otra relación. Es una unión especial, una relación especial de parte de Dios. Por lo tanto, sería una conclusión bastante lógica colocar este mandamiento en quinto lugar, porque es muy importante. Porque violar esta relación es destruir un pilar fundamental de la sociedad. En cambio, hermanos y amigos, el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Probablemente no está colocado donde nosotros lo pondríamos, pero se encuentra donde Dios lo puso, en el quinto mandamiento. Dios consideró que debería estar en el primer lugar de las regulaciones y deberes de las relaciones humanas. Y está en ese lugar porque Dios nos quiere mostrar algo del orden social que Él pretende establecer. Dios ve en este mandamiento una relación tan vital e importante que la antepone a la relación entre el marido y mujer y aún al pecado de asesinato. Pero ¿por qué Dios lo ve tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante esto? Honra a tu padre y a tu madre. Esto es, respeta a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Dios lo ve tan importante? Pues vivimos en un mundo donde el desorden reina por doquier. Hay un colapso en la disciplina en todas las siguientes unidades fundamentales de la vida: el matrimonio, la familia, las relaciones familiares. Las estadísticas muestran un fuerte crecimiento de la violencia, la falta de respeto y desobediencia a la autoridad civil por parte de niños, jóvenes y ya adultos. La Biblia, en su enseñanza y en su historia, nos dice que esto es algo que siempre pasa en épocas de impiedad. Y tenemos un excelente ejemplo. Vayan a Romanos capítulo 1, en lo que el apóstol Pablo dice acerca del mundo en la segunda mitad del capítulo 1. Romanos 1, desde el versículo 18 al final. Allí el apóstol nos da una descripción horrorosa del estado del mundo en el momento cuando vino nuestro Señor. Era un estado de total descontrol. Y primero Pablo dice, en el versículo 28 de ese capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó. No es que Dios hiciera que ellos fuesen así o provocara en ellos eso, sino que Dios los entregó a la maldad de sus corazones. Y enseguida sigue la descripción, el apóstol Pablo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia. En esa horrible lista, Pablo incluye esta idea de ser desobedientes a los padres. También en la segunda epístola a Timoteo, probablemente la última carta que escribió el apóstol antes de su ejecución, lo encontramos diciendo en el capítulo 3, versículo 1 de segunda de Timoteo: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Los postreros tiempos son desde la primera venida de Cristo, su muerte, resurrección, exaltación, derramamiento del Espíritu Santo y su segunda venida. Esos son los postreros tiempos, los estamos viviendo ahora. Y luego detalla, entre el versículo 2 al 4, las características de estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando dice hombres se refiere al género humano, tanto hombres como mujeres. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En ambos casos, el apóstol nos recuerda que en los tiempos de apostasía, en los cuales estamos viviendo, pero que se intensificará aún más en un futuro, en los tiempos de total impiedad y ausencia de religión. Cuando digo religión, me refiero a piedad verdadera, piedad cristiana. Cuando los mismos fundamentos tiemblan, una de las manifestaciones más impresionantes de descontrol es la desobediencia a los padres. Es por el pecado de los padres, por la ausencia de la religión verdadera, la del espíritu y no la del formalismo y la del ritualismo, por la falta de la disciplina bíblica en el hogar y por la carencia de la enseñanza, instrucción y amonestación del Señor desde temprana edad, que los individuos, ya sean niños, jóvenes o luego ya personas maduras, son perjudicados ellos mismos. Y por tanto también alcanza este mal a la sociedad, quien soporta las funestas consecuencias que vive la sociedad alrededor nuestro. Hermanos, Dios espera que sea en el hogar donde se imparta la enseñanza cristiana y moral básica. Por esa razón, la exhortación de Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, es: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo desde niño aprendió en el hogar las Sagradas Escrituras. ¿Por parte de quién? Su abuela y su madre. En el hogar, desde chiquitito. Así que Dios ordena y espera que sea en el hogar donde se imparta la enseñanza cristiana, porque es ahí donde Dios quiere que se empiece. Porque es en la relación familiar que la autoridad comienza. ¿Por qué hay tantos problemas hoy en día con la autoridad? Porque no se ha enseñado en el hogar. No se ha enseñado. Por eso hay hijos que maltratan a sus abuelos. O sea, niños que maltratan a sus abuelos. Niños que maltratan a sus padres y les pegan, y los padres tienen que ir a una comisaría, Policía Nacional, a poner una denuncia a sus hijos.
porque les pegan. Porque no han aprendido la autoridad, no se han querido sujetar a la autoridad. Y luego nos extraña de que haya delincuentes, menores. Dios ordena y espera que sea en el hogar donde se imparta la enseñanza cristiana. En esa relación familiar es donde la autoridad comienza, en el hogar, desde pequeñitos, los niños. Dios pone al hombre como cabeza de familia. Por eso Pablo le dice a las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y así como las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos, a sus propios esposos, porque son cabeza, porque Dios los ha puesto como cabeza en el hogar, así también los hijos tienen que sujetarse a su padre. Y ambos cónyuges, Dios los ha puesto como cabeza de los hijos. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. No lo que a mí quiero, no lo que a mí me gusta, en todo. A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y de la misma manera entendemos que agrada al Señor también que las esposas estén sujetas a sus maridos. Igual que agrada al Señor que el hombre sea cabeza de su esposa, que la cuide, que la ame, que la proteja, que tenga paciencia. Al Señor le agrada eso. Cuando nacemos entramos en un mundo de autoridad y el primer contacto es con nuestros padres, en el hogar. Allí es donde entramos en contacto con lo que es la autoridad. Si esta relación no funciona bien en el hogar, ya sea por la ausencia de piedad en los padres o por la dureza del corazón del niño, toda la sociedad saldrá perjudicada. Incluso ellos mismos, tanto los padres como los hijos. Porque la desobediencia en el hogar lleva a rechazar la autoridad en todas sus manifestaciones, ya sea al Estado, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la iglesia. Si se falla en el hogar, se falla en todo ámbito. En cambio, la obediencia en el hogar lleva al respeto de las personas mayores, a la ancianidad, a la autoridad civil, al liderazgo cristiano. El encuentro del niño con la autoridad en el hogar o su ausencia deja una huella imborrable y perdurable. Dios quiere enseñar la necesidad de autoridad y sumisión a la autoridad. Y lo hace a través de los padres. Si un niño empieza bien, entonces hay bastantes posibilidades de que en su estado adulto también vaya bien. Y cuando la mujer o el hombre se conviertan en padres, también sucederá lo mismo. Por eso en Proverbios 22, versículo 6, Dios da un principio general a los padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque esa regla puede tener sus excepciones, porque conocemos en primera mano de padres piadosos que se han esforzado, pero sus hijos luego han tomado sus caminos. Pero es una regla que puede tener sus excepciones. Pero es un principio a seguir siempre por parte de los padres piadosos. Instruir al niño en el camino del Señor. Padres, han comprobado que en ningún momento me he dirigido a sus hijos, ni he empezado a desarrollar el significado del quinto mandamiento y las implicaciones para sus hijos y para nosotros, que somos hijos también. Antes de todo eso, de explicar qué significa lo de honrar a padre y a madre, es vital dejar claro
la responsabilidad de los padres en el hogar. Por la importancia y las consecuencias que tiene para sus hijos. Dios les ha concedido hijos y ustedes son sus progenitores en este mundo. Tienen una gran obra entre manos. Es una gran obra. Sus hijos están bajo su responsabilidad. Primeramente ante la autoridad suprema, que es Dios, pero también ante los hombres, esto es, ante las autoridades civiles. Y no solo deben de buscar que sus hijos les obedezcan y los respeten, porque esa es la voluntad del Señor, que lo es, sino por el bien de sus almas, para que les vaya bien, ahora y cuando sean grandes. Quisiera darle algunas impresiones que han sido de mucha ayuda para desarrollar esta introducción. Y es un tratado titulado Eduque a los niños para Cristo, de Edward W. Hooker. Y mi deseo y oración es que sirva de ayuda práctica para los que ya son padres o esperan serlo o desean serlo. Y lo primero es que los padres han de orar mucho por sus hijos. Mucho. Mucho. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nos preguntamos, estas niñas, niños pequeños, ¿quién es suficiente? Pero Dios dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Los que somos padres, los tengamos con nosotros en el hogar o estén fuera de él, hemos de mantenernos cerca del trono de la gracia, con ese peso en nuestro espíritu de este importante asunto. La mitad de su trabajo han de hacerlo en la cámara de oración. Esa es la mitad de trabajo que tienen que hacer. Si fallan allí, fallarán en todo lo que hagan fuera de ella. Así que padre, madre, que tienes a tus pequeños en el hogar, debes orar al Señor con urgencia para que aprendan a oír y tengan un corazón sensible y enseñable. Debes orar para que no endurezcan sus corazones por el pecado que hay en ellos, porque ese es el peligro, que endurezcan sus corazones y se conviertan en pequeños fariseos, dando las respuestas que son correctas y que saben que quieres escuchar, y andando delante de ti obedeciendo algunas reglas, pero con un corazón insensible y lejos de la verdadera motivación para obedecer. Tienes que ganar sus corazones. Para ello tienes que contar con la sabiduría de lo alto, para poder formar sus mentes para Dios. Porque vuelvo a decir, ¿quién es suficiente para esto? Los que son padres, los que ya lo están haciendo, ¿quién es suficiente? Segundo, empieza temprano la instrucción en la fe. Los padres deben estar atentos para ver las oportunidades para esto en todas las etapas de la niñez. Porque las impresiones tempranas que tú le puedas imprimir en su mente duran toda la vida. Aun cuando las posteriores, los recuerdos de posteriores pueden llegar a desaparecer. Pero esas primeras impresiones, cuando son pequeños, eso se les va a quedar grabado en sus mentes. Robert Cecil dijo: tuve una madre piadosa, siempre me daba consejos, nunca me podía librar de ellos. Yo era un inconverso profeso, pero en aquel entonces prefería ser un inconverso con compañía que estar solo. Me sentía desdichado cuando estaba solo. La influencia de los padres se aferra al hombre, lo acosa, se pone continuamente en su camino. John Newton nunca pudo quitarse las impresiones que dejaron en él las enseñanzas de su madre.
Así que, hermanos, padres, aprovechen todas las oportunidades para grabar las impresiones, pues nunca las van a olvidar. Y padres, madre, no cometas el grave error de pensar que aún es muy pequeña, que más adelante empezarás. Porque recuerda que nada pasa tan rápido como la niñez. La juventud de tus hijos, pues pronto los hijos marchan del hogar. Y luego es más difícil poder tratar con ellos. Las oportunidades para inculcar los principios correctos en las vidas de los hijos empieza desde muy temprana edad. Tercero, procura la conversión temprana de tus hijos. Considera, padre, madre, cada día que siguen sin Cristo como un aumento del peligro que están y la culpa que llevan. No caigas en el error de muchos padres que con presunción dicen que el Señor salvará a sus hijos, sin hacer ellos nada o poco al respecto. Ese es un grave error, porque si es verdad, tenemos la teología, sabemos que es el Señor, la salvación es del Señor, pero la responsabilidad es de los padres de instruir a sus hijos y de orar por ellos. Por lo tanto, predica a tus hijos acerca de la ley, de su responsabilidad como criaturas ante su Creador y lo terrible que sería si mueren sin Cristo. Háblales de eso. Ante cualquier manifestación de desobediencia, debes mostrarles que han pecado contra la santidad de Dios y su santa ley. Esfuérzate por explicarles lo que es el pecado, la culpa y vergüenza que produce y lo horrible y detestable que es a los ojos de Dios. Predícales a Cristo, el precio que Él pagó por los pecados que Él sufrió por pecadores como ellos. Haz como hacía la hija de Sión en tiempo de tribulación, en Lamentaciones 2:19. Dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Y espera el don temprano de gracia divina basado en promesas como esta. En Isaías 44, versículos 3 al 5, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Y mi bendición será sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba. Algunos suponen que la fe cristiana no puede penetrar en la mente del niño, que se requiere haber llegado a una edad madura para arrepentirse y creer en el Evangelio. Padres, decía cierta madre, trabajen y oren por la conversión de sus hijos. Algunos ministros han visto a padres llorando por la muerte de sus hijos de 4, 5, 6, 7 años, quienes no parecían sentir ninguna inquietud acerca de si habían muerto en un estado espiritual seguro y no sentían ningún autorreproche por haber sido negligentes en procurar su conversión. Padre, el Señor ha dado a su Iglesia la gran comisión de ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y tú no tienes que ir muy lejos, los tienes en tu casa. Cuida a tus pequeños discípulos, cariñosamente y fielmente. No tienes que ir a ningún sitio, los tienes en tu casa. Y es a ellos a los que te tienes que centrar. No les des la razón para decir, como otros pueden decir de sus progenitores, fueron negligentes conmigo porque pensaban que era muy pequeño para ser creyente. Pero sobre todo, y este es el punto final, mantén una relación familiar cristiana con tus hijos. Conversa con ellos tan libremente y cariñosamente que te ganes su confianza.
Conversa con ellos sobre temas piadosos, como puedes hacerlo con otros. De esa manera sabrás lo que piensan, cuáles son sus obstáculos, cuáles son sus dudas. Sabrás cómo aconsejar, advertir, reprender, alentar y por qué orar por ellos. Es un mensaje introductorio para ya la próxima semana, pero cuán vital es el hogar donde haya padres piadosos. Que los hijos oigan las enseñanzas bíblicas y las obedezcan y aprendan a respetar, a someterse a la autoridad en el hogar y amar a sus padres. Cuánto bien obtendrán por ello y cuánto bien producirán alrededor de ellos cuando sean hombres y mujeres maduros. Pero cuán desnudos los dejamos si no desde el hogar se les disciplina, se les enseña, se les ama. La mayoría de nosotros no hemos nacido en un hogar cristiano, pero aún así no hay excusa. Estábamos obligados a obedecer, amar y respetar a nuestros padres, porque la ley es, sin excepción, para todos los hombres. Qué importante es que desde niños en el hogar hayamos aprendido a escuchar y a obedecer a nuestros padres, pues la ausencia de ellos no ha producido ningún bien ni para ellos ni para nosotros. Y es muy probable que muchas de nuestras debilidades y fallas en nuestro carácter vengan de ahí, de la falta de sujeción a nuestros padres. Por eso aún quedan resquicios de nuestra rebeldía y aún resistimos a la autoridad, ya sea nuestro jefe, con la autoridad civil o en la iglesia hacia los líderes. ¿No vendrá de allí nuestros problemas, nuestra falta de sujeción porque no obedecimos a nuestros padres, porque no nos sujetamos a ellos? El no querer sujetarnos, ir por el camino de uno mismo y lo que vale y cuenta son mis ideas y nadie va a decirme cómo debo andar o qué decisiones tomar. Son las mismas ideas de hace 20, 30 años, 40 años atrás. Muchos de nosotros hemos sido muy desobedientes a nuestros padres, muy desobedientes. Les hemos hecho sufrir en gran manera. ¿Cuántas lágrimas han derramado por nosotros? ¿Cuántas mentiras han salido de nuestra boca? ¿Cuán irrespetuosos hemos sido con ellos? Incluso en no pocas ocasiones, a algunos les hemos robado. A ellos, a nuestros padres, en su casa. Siempre buscando ellos lo mejor para nosotros, aun si por ello debían privarse a sí mismos de ellos. Ninguno de nosotros ha honrado a sus padres de forma consecuente. Es por eso que el quinto mandamiento reduce a todo el mundo al nivel de pecadores. Y esa es la forma en que la ley nos lleva al Evangelio. Su intención siempre es llevarnos a un lugar de renovación y perdón llamado Calvario, donde todos los que hemos quebrantado el quinto mandamiento podemos encontrar vida a través del Salvador crucificado, que murió por todos aquellos que quebrantan las leyes de Dios. No solo quita y limpia nuestro negro pasado, sino que nos da vida y nuevas fuerzas para obedecer en el futuro, a honrar a nuestros padres y a ser más merecedores de la honra de nuestros hijos. Y es por su palabra la que nos provee del único modelo que podemos dar a nuestros hijos, un hogar del que disfrutar y un padre y una madre a los que honrar. La semana que viene estaremos considerando el significado de honrar a los padres y de qué manera Dios quiere que lo llevemos a cabo.
Gracias damos al Señor por su palabra, por su ley, la cual podemos conocer y comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. A Él sea la gloria. Vamos a orar.